La guerra hispano-sudamericana alcanzaría su punto máximo con el encuentro definitivo en el puerto mejor artillado de Sudamérica por aquel entonces, el Callao. Las defensas peruanas estaban divididas en los fuertes del sur, del muelle y el norte, armadas bajo supervisión del ministro de Guerra José Gálvez Egusquiza, en colaboración con efectivos militares y la población. En el sur se armaron 6 baterías con cañones de 32 libras, de entre 5 a 7 unidades, siendo los de mayor calibre de la Torre La Merced, con 2 cañones Armstrong de 300 libras, y del Fuerte Santa Rosa, con 2 cañones Blakely de 500 libras. Delante de las baterías se colocaron torpedos fijos, conectados a tierra para detonarlos desde allí. En el norte se armaron 2 baterías de cañones de 32 libras, otra batería blindada de 2 Armstrong de 300, la Torre Junín y el Fuerte Ayacucho, con 2 Blakely de 500 libras. Delante de las baterías se colocaron canoas torpedo, y en el muelle se encontraban anclados los monitores blindados Loa y Victoria, y 3 vapores armados, de los cuales solo el Tumbes entraría en acción. Llevaba, además de sus cañones, un torpedo de botalón para atacar en proximidad. En tierra, la población recaudó y armó un Blakely de 500 libras, bautizado como Cañón del Pueblo. El general Juan Buendía estaba al mando de batallones de infantería y caballería tras las baterías, con la misión de repeler un posible desembarco español. El alcalde Pablo Antonio Salinas y Castañeda convocó a las colonias extranjeras afincadas en la capital para instalar compañías de bomberos, así como también hospitales de sangre. Los buques que participaron en Aptao se quedarían en territorio chileno hasta finalizado el conflicto, y los blindados Huáscar e Independencia se encontraban aún en camino. La Armada Española, fondeada en la isla San Lorenzo, dispuso sus fuerzas en 3 divisiones. La primera, compuesta por el buque insignia, la fragata blindada Numancia, la blindada Resolución y la fragata Blanca, comisionados a atacar el Fuerte Sur. La segunda división, compuesta por las fragatas Berenguela y Villa de Madrid, atacarían el Fuerte del Norte. Y la tercera división, con la fragata Almanza y la corbeta Vencedora, atacarían el Fuerte del Muelle. La artillería constaba en cañones de 32 y 68 libras, 12 a 20 centímetros. Contarían también con cohetes incendiarios Congreve, para comenzar un fuego en el puerto y provocar más daños. Como los cañones estaban distribuidos en ambas bandas, por cada ataque, las naves españolas usarían casi la mitad de sus cañones disponibles. El gobierno español envió un alférez para detener a Núñez y obligarlo a volver a España, criticando duramente su acción hasta ese momento. Núñez se negó a aceptar estas órdenes. Además, fue el mismo gobierno español que le ordenó el bombardeo de Valparaíso. 2 de mayo. A horas de iniciar el combate, el presidente Mariano Ignacio Prado arengaba a sus tropas, refiriendo victorias contra los españoles en la independencia, e incentivaba una defensa total contra un antiguo invasor. Méndez Núñez, por su parte, hacía lo mismo con su tripulación, no con intenciones de invadir, sino de escarmentar y vengar las ofensas hechas por los peruanos. La escuadra española se acercaba a las defensas en las divisiones establecidas para el ataque. A las 11:50 la Numancia comenzó el bombardeo, seguida por la Blanca y la Resolución. Gálvez no hizo fuego, sino hasta después que lo hicieran los españoles, perdiendo el momento clave, cuando las naves españolas se posicionaban por bombardear. Esto lo hizo para justificar la causa. Los disparos de la defensa no hicieron blanco, debido a esto. Cuando las baterías del Fuerte Sur hacían fuego, le siguió un tiro del Cañón del Pueblo, que se descarriló y no volvió a participar en el combate. A las 12:10, Montero, a bordo del vapor Tumbes, salió del muelle en compañía de los monitores Loa y Victoria para impactar su torpedo de botalón contra un buque español. Pero la Numancia y la Almanza, al notar esta maniobra, concentraron su fuego contra esta, acertaron varios tiros y obligaron a la escuadrilla a retirarse. Entre las 12:30 y la 1 de la tarde, la Berenguela, junto al Villa de Madrid, llegaron a su posición al Fuerte Norte. Pararon las máquinas para colocarse en posición de combate. El error de Gálvez no sería repetido. Mientras maniobraba, un certero disparo de la Torre Junín cayó sobre la fragata Villa de Madrid, matando a 13 hombres e hiriendo a 22, dejándola inmovilizada. La corbeta Vencedora se apresuró en su auxilio. La Berenguela se mantuvo en su posición disparando a las baterías peruanas. Pasadas las 12:30, un disparo, posiblemente del monitor Loa, dio en la barandilla del puente de la Numancia. La bala hirió de gravedad a Méndez Núñez, quien se negó a retirarse pese a la insistencia de los oficiales, hasta que se desplomó por la pérdida de sangre.
Antes de llevárselo, ordenó que no se arriara su pabellón, para no desanimar a la flota. Prosiguiendo con el bombardeo en el sur, los disparos destrozaron los cables que conectaban con las minas, dejándolas inutilizadas. Una granada, probablemente de la Blanca, cayó sobre los saquetes de pólvora de la Torre La Merced. La torre voló por los aires, pereciendo 41 hombres, entre ellos el ministro José Gálvez. Sobre la 1 de la tarde, la Berenguela, que luchaba en solitario contra las defensas del norte, recibió un disparo de 500 libras del fuerte Ayacucho, que impactó bajo la línea de flotación, abriendo un boquete de 4 metros de largo y 1 de ancho. Poco después, otro disparo del Ayacucho atravesó el costado del barco, provocando un incendio en el departamento contiguo al Pañol de la Pólvora. Se trasladaron todos los cañones a babor, se pusieron en funcionamiento todas las bombas y trataron de extinguir el incendio. Tras contener el agua y apagar el fuego, el buque se retiró del combate. Con 2 fragatas imposibilitadas de seguir combatiendo, la segunda división de la escuadra había sido rechazada por las defensas peruanas. El bombardeo en el sur continuaba su curso, pero los disparos dirigidos contra el fuerte Santa Rosa no daban al blanco, por estar enterradas y poco expuestas. Esta concentró su fuego contra la Numancia, pero el blindaje repelió los disparos. Ante esto, dirigieron el fuego contra la Blanca. Un disparo destrozó el almacén de agua y mató a 8 hombres. Entre los heridos estaba el comandante Juan Bautista Topete. A esa misma hora, una granada de la Torre Junín explotó en la batería de la Almanza, provocando un incendio que se propagó por el sollado hasta llegar al antepañol de la Pólvora. El comandante de la fragata, Victoriano Sánchez, decidió no mojar la pólvora, ordenó izar la señal de fuego a bordo y a separarse de la cercana Numancia, para evitar así que una posible explosión afectara su barco. Una vez que se consiguió sofocar el fuego, la Almanza volvió a su posición original, reanudando el cañoneo a las 3. A las 3:40, la vencedora con la fragata Blanca trataron de disparar cohetes incendiarios sobre el puerto y la población, pero al reventar el disparador tuvo que volver a usar los cañones. Los pocos cohetes que cayeron en la población no hicieron el efecto esperado. A las 4:45, la escuadra española dio por finalizada el combate. Llegada a las 5 de la tarde, da la orden de finalizar el bombardeo. La escuadra hizo vivas a la Reina y se dirigieron al fondeadero. A las 5:50, con la escuadra ya cerca a la isla de San Lorenzo, los 3 cañones del Santa Rosa y el monitor Victoria efectuaron sus últimos disparos. Las bajas españolas fueron de 43 muertos, 83 heridos y 68 contusos, mientras que las peruanas varían según la versión. Algunos de los partes mencionan solo bajas militares, mas no civiles o extranjeros. En la isla San Lorenzo, los españoles daban sepultura a sus muertos y hacían las reparaciones necesarias a sus naves. En el Callao, Prado esperaba un segundo ataque y ordenaba a sus fuerzas a prepararse, pero para Méndez Núñez y la escuadra, los daños provocados al puerto dieron por satisfecha el escarmiento contra los peruanos. El 10 de mayo, levaron anclas y la escuadra española se retiró en 2 divisiones. La primera tomaría como camino el estrecho de Magallanes y la segunda por la ruta del Pacífico. Ambos bandos, peruano y español, se adjudicaron la victoria. Todos los participantes fueron ascendidos, incluido Casto Méndez Núñez, quien fue condecorado con la Gran Cruz de Carlos III, mientras que Mariano Ignacio Prado, reconocido como héroe nacional, destacó la acción de las defensas del puerto y los pocos daños que ésta sufrió por el bombardeo, proclamando así la victoria definitiva como la mayor alcanzada desde su independencia. Esta victoria fue bastante celebrada y reconocida por los entonces aliados Chile, Bolivia y Ecuador. El presidente chileno, José Joaquín Pérez, otorgó el título de general de división del ejército chileno a Mariano Prado, solo cuando éste solicitara permiso al Congreso. Durante el viaje de los blindados peruanos al estrecho de Magallanes, el Huáscar capturó al bergantín español Manuel, que se dirigía a Montevideo, y al día siguiente al velero Petita Victorina, el cual fue dotado con tripulación y enviado a Chile. El viaje de los blindados se vio constantemente azotado por motines, pues sus comandantes José María Salcedo y Aurelio García García tenían fuertes diferencias, además de los temporales que tuvieron que afrontar. Mientras, en el viaje de regreso de la división Núñez, eligió no navegar por el estrecho de Magallanes, evitando así encontrarse con los blindados. ¿Qué hubiera pasado en un encuentro entre estas escuadras? Deja tu comentario y si te gustaría ver una simulación de combate. Un último encuentro se dio el 22 de agosto de 1866 en aguas de Isla de Madeira, Portugal, cuando la fragata española Gerona capturó a la corbeta recién adquirida por Chile, Tornado. Esta sería incorporada a la escuadra española.
Ni bien finaliza la guerra, en 1867 estalla una revolución en Arequipa contra Prado, que acabaría con su mandato en 1868. Tan pronto se vieron buenas relaciones entre Perú y Chile, entrarían en un incidente diplomático. España y Chile compraron navíos a Gran Bretaña, las corbetas O'Higgins y Chacabuco, y España a las fragatas blindadas Victoria y Arapiles, retenidos por neutralidad en Inglaterra. Ambos firmaron un convenio, donde los buques serían entregados después de la guerra, tanto a Chile como a España. Perú quiso evitar esta entrega, alegando que esto beneficiaría más a los españoles, y el Perú tenía planes de perseguir a la Armada Española, con los recién adquiridos blindados Huáscar e Independencia. El intento de Perú fue inútil, así como de iniciar una empresa que buscara ir hasta territorio español para una represalia. Las naves peruanas que habían permanecido en Chile regresaron al Perú. Del mismo modo, los países protagonistas de la guerra, España, Perú y Chile, vieron situaciones de crisis, en especial los aliados, relacionadas a gastos militares. Este conflicto aplazó las tensiones que existían entre Perú, Bolivia y Chile, que alcanzaron su punto máximo en la Guerra del Pacífico. Asimismo, Rafael Sotomayor enviaba cartas a Chile sobre el desenvolvimiento peruano en el conflicto. El 14 de agosto de 1879 se firmó un tratado de paz y amistad entre Perú y España. Algunos comandantes de las baterías antes mencionadas destacarían a futuro en la Guerra del Pacífico. José Sánchez Lagomarsino, comandante de la batería provisional, llegaría a ser comandante del monitor Manco Cápac. El coronel José Joaquín Inclán, al mando de la Torre Junín, sería parte de la oficialidad de Bolognesi en Arica. Camilo Carrillo, al mando del monitor Loa, estaría al mando de las fuerzas de Arica antes que Bolognesi. Lizardo Montero Flores, comandante de la escuadra y al mando del vapor Tumbes, sería nombrado jefe político y militar de los departamentos del sur en 1879. El general Buendía estaría al mando del ejército peruano-boliviano en la campaña de Tarapacá. Y el teniente coronel Andrés Alfredo Cáceres, comandante de la batería Ayacucho, destacaría en la Guerra del Pacífico a lo largo de todo el conflicto.